Era finales de otoño y el frío ya se hacía sentir en el asfalto. Venía bajando la sierra rumbo a Torreón con la carga asegurada y un café en el portavasos para mantenerme despierto. La radio apenas captaba una estación con música ranchera y el viento golpeaba la carrocería del tráiler como si intentara susurrarme algo. La carretera estaba solitaria, como siempre en esa parte del camino. Solo se veían los contornos de los cerros y los árboles desnudos por el frío. El único sonido era el motor del tráiler y el golpeteo de la gravilla bajo las llantas. Entonces lo vi. A un lado de la carretera, tirado sobre el pavimento, había un hombre. Al principio pensé que era un bulto de basura o algún animal atropellado, pero cuando me acerqué, la luz de los faros iluminó su cuerpo. Era un tipo de mediana edad, vestido con jeans y una chamarra oscura. No se movía. Frené en seco, sintiendo el peso de la carga empujarme un poco hacia adelante. Me quedé un momento en la cabina, con las manos apretadas en el volante. Algo no se sentía bien. En tantos años de carretera, había visto accidentes, choques, hasta gente tirada por estar borracha. Pero esto se sentía diferente. Apagué el motor y bajé, asegurándome de llevar mi lámpara conmigo. El frío era aún más fuerte afuera. Caminé despacio hacia el cuerpo. No había señales de sangre ni de algún choque. Solo estaba ahí, como si hubiera decidido acostarse a mitad del camino. «Señor, ¿está bien?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Nada. Me agaché y alumbré su cara. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada estaba vacía. Su piel estaba pálida, demasiado pálida, como si llevara horas muerto. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Saqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero, como era de esperarse en esa zona, no tenía señal. Miré alrededor. No se veía ningún otro vehículo. No había casas, ni postes de luz, ni nada. Solo la carretera y la oscuridad. Regresé al tráiler pensando en qué hacer. No podía dejar el cuerpo ahí, pero tampoco podía moverlo sin saber qué le había pasado. Quizás alguien más pasaría y podría ayudar. Me subí a la cabina y cerré la puerta con seguro. No sé por qué, pero sentí que algo me observaba. El viento soplaba con más fuerza. La radio comenzó a hacer un ruido extraño, como estática mezclada con voces lejanas. «Maldición», susurré, apagándola de un golpe. Miré por el retrovisor y el corazón casi se me detiene. El cuerpo ya no estaba. Sequé el sudor frío de mi frente con la manga de la chamarra. Traté de convencerme de que la oscuridad y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero el hombre estaba ahí hace un momento. No podía simplemente desaparecer. Encendí los faros del tráiler y miré a ambos lados de la carretera. Nada, solo el asfalto y los árboles inmóviles. Un ruido en la parte trasera de la caja me hizo dar un brinco. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando la caja del tráiler. Mi instinto me decía que arrancara y me largara de ahí, pero algo más fuerte, quizás la necesidad de una explicación, me obligó a bajar. Llevé conmigo un bate que siempre cargo en la cabina, más por precaución que por otra cosa. Di la vuelta al tráiler, iluminando la caja con la lámpara. No vi nada raro. «Si hay alguien ahí, salga», dije con voz firme, aunque por dentro me estaba muriendo de miedo. Silencio. Me acerqué más y pasé la mano por la puerta de la caja. El golpe vino de adentro. Di un paso atrás. Eso era imposible. La caja estaba cerrada con candado. El ruido se repitió, pero esta vez sonó más fuerte, como si algo pesado estuviera rascando el metal desde adentro. Tragué saliva y me apresuré a revisar el candado. Seguía intacto. Volví a mirar alrededor, esperando ver a alguien, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando, y entonces lo vi de nuevo. El hombre que estaba en la carretera ahora estaba de pie, a unos metros de mí. Su cuerpo se veía extraño, como si no encajara del todo con la luz de la lámpara. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora parecían enfocados en mí. ¿Quién es usted?», pregunté, dando un paso atrás. No respondió.
La puerta de la caja volvió a sonar, esta vez con más violencia. No lo pensé más. Corrí de vuelta al tráiler, cerré la puerta y giré la llave con manos temblorosas. Los faros iluminaron la carretera, pero el hombre ya no estaba. No esperé más. Aceleré, dejando atrás el tramo donde todo había ocurrido. No miré por los espejos. No quería ver si alguien venía detrás. Manejé sin parar hasta llegar a una gasolinera unas horas después. Cuando bajé, las piernas apenas me sostenían. Fui directo con el encargado y le conté lo que había visto. Me miró en silencio, como si ya conociera la historia. No es el primero que lo ve, dijo al final. Hace años, un hombre murió atropellado en ese tramo, pero el conductor que lo arrolló nunca se detuvo. Dicen que su alma sigue vagando, buscando que alguien lo ayude. No respondí, no había nada que decir. Esa fue la última vez que crucé esa carretera de noche. Y hasta el día de hoy, cuando manejo de madrugada, evito mirar demasiado tiempo por los retrovisores, porque no quiero volver a ver esos ojos. El plan era tomar la carretera libre, cruzar la sierra durante la noche para evitar el tráfico y, con suerte, llegar a Torreón al amanecer. Ya había recorrido esa ruta muchas veces y aunque es bien sabido que por ahí han pasado cosas raras, nunca me había tocado nada fuera de lo común. Esa noche la temperatura había bajado más de lo normal. El aire frío de la sierra se colaba por las rendijas del camión, haciéndome estremecer de vez en cuando. Encendí un cigarro y revisé el retrovisor. La carretera estaba completamente vacía. No había un solo tráiler, ni un coche, nada. Solo el reflejo lejano de la luna iluminando las curvas de la sierra. Llevaba horas manejando cuando decidí hacer una parada rápida en un parador que conocía. No era más que una gasolinera vieja con una tienda pequeña y un baño sucio, pero era mejor que nada. Bajé del camión y estiré las piernas. Solo había otro vehículo estacionado, un sedán negro con vidrios polarizados. No le di importancia. Entré a la tienda, compré un café y algo para el camino. El encargado, un señor con cara de pocos amigos, me miró como si quisiera decirme algo, pero al final solo me cobró sin abrir la boca. Salí, encendí otro cigarro y me apoyé en la puerta del tráiler. Fue entonces cuando los vi. Eran dos hombres, altos, flacos, vestían ropas oscuras y tenían un aire extraño. No parecían choferes ni viajeros. Algo en su postura me puso nervioso. Estaban parados cerca del sedán, hablando en voz baja, pero cada tanto dirigían la mirada hacia mí. Tiré la colilla del cigarro y subí al tráiler sin perderlos de vista. Cuando encendí el motor y puse primera, uno de ellos hizo un movimiento brusco, como si estuviera a punto de acercarse. Pero en cuanto el camión empezó a moverse, se detuvo. No tardé mucho en volver a la carretera. Pensé que solo eran un par de tipos raros matando el tiempo en la madrugada. Pero entonces, en el espejo, vi las luces del sedán. Venían detrás de mí. Al principio no le di importancia. Después de todo, podía ser cualquier persona viajando a esas horas. Pero cuando pasaron los minutos y no intentaron rebasarme, supe que algo andaba mal. Intenté acelerar, pero con la carga no podía ir tan rápido. El sedán seguía ahí, pegado a mí como una sombra. Fue en una curva cerrada donde me di cuenta de su verdadera intención. Las luces del sedán desaparecieron por un instante y cuando volvieron a aparecer estaban justo al lado del tráiler. Uno de los hombres sacó medio cuerpo por la ventana y extendió el brazo hacia la puerta de mi camión. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué demonios estaban intentando hacer? Giré el volante bruscamente para alejarme de ellos, pero la carretera no daba mucho margen de maniobra. Entonces el tipo sacó algo de su chaqueta, un tubo de metal. Golpeó el vidrio de la ventanilla con fuerza. El estruendo me hizo reaccionar. Apreté el acelerador con todo lo que daba el camión, pero la pendiente y el peso de la carga no me permitían escapar tan fácil. El sedán volvió a acercarse. Esta vez, el segundo hombre sacó algo más, un cuchillo largo, afilado, que brilló con la luz de la luna. No había duda, no era un simple susto.
Me querían bajar del camión. En ese momento, mi instinto de supervivencia se activó. No podía frenar, no podía detenerme. La única opción era resistir. Los hombres intentaron una vez más acercarse, pero tomé una decisión arriesgada. Moví el tráiler ligeramente hacia su carril. El sedán tuvo que frenar en seco para no terminar bajo mis llantas. Seguí manejando sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás fueron minutos, quizás fueron horas. Solo sé que, en algún punto, el sedán dejó de seguirme, pero el alivio duró poco. Cuando llegué a un tramo más recto, vi algo en el camino. Alguien estaba parado en medio de la carretera. Era uno de ellos. Frené de golpe. El camión se sacudió y la carga rechinó. El hombre no se movió, solo me miraba. Entonces sentí un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Miré por el retrovisor y ahí estaba el sedán. Me tenían acorralado. El hombre que estaba frente a mí comenzó a caminar hacia el camión. Llevaba algo en la mano, un objeto pequeño que no pude identificar. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que si me bajaba, no viviría para contarla. En un último intento de salir de ahí, metí reversa con todo. El tráiler golpeó al sedán, empujándolo varios metros hacia atrás. Sin esperar otra reacción, volví a meter primera y pasé a toda velocidad junto al hombre que había estado bloqueando el camino. Lo vi de reojo. Su cara, no sé cómo explicarlo, pero en ese momento supe que no eran simples asaltantes. Había algo más. No esperé para averiguarlo. Seguí manejando sin detenerme hasta que llegué a un parador con más camiones. Me estacioné y me quedé dentro de la cabina temblando, con las manos aún aferradas al volante. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude reaccionar. Al amanecer, pregunté a otros choferes si alguien había visto un sedán negro en la carretera. Nadie lo había visto. Un viejo trailero que escuchó mi historia me miró con seriedad y dijo algo que se me quedó grabado. Si volviste a la carretera después de eso, es porque los cabrones te dejaron ir, no porque hayas escapado. Desde entonces, cada vez que cruzo esa sierra, siento que algo me está observando. Y aunque nunca volví a ver a esos hombres, cada noche que manejo en carretera, no puedo evitar revisar el retrovisor, por si acaso. Llevaba una carga de suministros médicos desde Houston hasta Amarillo. Era un trayecto largo, pero ya lo conocía bien. La radio estaba encendida, el café caliente en el portavasos y la voz de Joe, un viejo amigo y colega, sonaba a través de la línea del CB. «Oye, ¿has escuchado lo de la muchacha desaparecida?», preguntó Joe con un tono serio. «¿Qué muchacha?». «Emily Carter, la que desapareció la semana pasada cerca de una estación de servicio en esta misma ruta. Están diciendo que un tipo andaba merodeando el área antes de que se le perdiera el rastro». Hice una mueca. No era raro escuchar de personas que desaparecían en esas carreteras solitarias, pero siempre se sentía igual de escalofriante. «Dicen que encontraron su coche en la cuneta, con la puerta del conductor abierta, pero ni rastro de ella». Joe hizo una pausa y luego bajó la voz. «Lo peor es que alguien más vio a ese tipo otra vez». «¿Qué tipo?». «No sé, solo dicen que es un hombre alto, flaco, y que cuando lo miras demasiado tiempo sientes que algo anda mal». Me reí, tratando de aliviar la tensión. «Vamos, Joe, suena como una historia para asustar novatos». Pero en el fondo, algo en mi pecho se apretó. La noche avanzó sin problemas hasta que, pasadas unas horas, tuve que detenerme en una de esas áreas de descanso solitarias. No era más que un par de mesas de picnic, un baño de concreto y un par de faroles titilantes. Apagué el motor y bajé para estirar las piernas. Fue ahí cuando lo vi. Estaba de pie, justo al borde de la luz de uno de los faroles. Un hombre delgado, con ropa oscura y un rostro que no alcancé a distinguir bien. No hacía nada, solo estaba ahí, mirándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Necesita algo?», pregunté con voz firme. El hombre no respondió. Encendí un cigarro y traté de ignorarlo, pero la sensación de ser observado se volvió insoportable.
Cuando levanté la vista de nuevo, ya no estaba ahí. Un ruido seco, como algo cayendo cerca del baño, me hizo girar la cabeza. Caminé lentamente hasta la fuente del sonido y justo al lado de la puerta del baño vi algo en el suelo. Era una zapatilla, no una cualquiera, sino una de esas deportivas blancas, pequeñas, como las que usaría una muchacha joven. Mi primer instinto fue mirar alrededor. Nada. Solo el viento sacudiendo los arbustos y la luz parpadeante del farol. Una sensación de inquietud me llenó el pecho. Subí de un salto a la cabina, aseguré las puertas y arranqué el motor sin pensarlo 2 veces. Joe aún estaba en la línea del CB. Joe, dime que sigues ahí. Aquí sigo. ¿Qué pasa? Acabo de ver a ese hombre, el que mencionaste. Hubo un silencio largo antes de que Joe hablara de nuevo. Maldición. Ten cuidado, hermano. No necesité que me lo dijera 2 veces. Conduje sin parar hasta llegar a una gasolinera en un pequeño pueblo. Mientras llenaba el tanque, un patrullero se estacionó a mi lado. El sheriff, un hombre mayor de rostro curtido, bajó del auto y me dirigió una mirada inquisitiva. «No es buena hora para andar solo por aquí», dijo, apoyando los brazos en su cinturón. «Créame, lo sé», respondí, aún sintiendo el corazón latiéndome en la garganta. El sheriff pareció estudiar mi expresión antes de soltar un suspiro. Atraparon al hombre. Me quedé inmóvil. ¿Qué? El hombre del que todo el mundo habla. Lo encontraron muerto esta madrugada, cerca de donde desapareció la muchacha. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo murió? El sheriff me sostuvo la mirada por un momento antes de responder. No es algo que quiera contarle a estas horas de la noche, pero lo raro es que alguien más lo dejó ahí. No fue un accidente ni un suicidio. Me quedé en silencio. ¿Y la muchacha?, pregunté finalmente. El sheriff negó con la cabeza. Aún no la encontramos. No supe qué decir. Terminé de llenar el tanque y volví a la carretera, pero la sensación de inquietud no desapareció. Seguía sintiendo que algo andaba mal, como si aquella historia no hubiera terminado del todo. Cuando la señal de radio mejoró, llamé a Joe otra vez. ¿Supiste lo del tipo? Joe tardó en responder. Sí, pero hay algo más. Mi piel se erizó. ¿Qué cosa? Joe inhaló profundamente antes de responder. Un amigo mío, otro camionero, pasó por esa área hace unas horas. Dijo que vio a alguien parado al borde de la carretera. No me jodas, Joe. No es una broma. Dice que era un hombre alto, delgado, y que cuando lo miró bien, sintió que algo andaba mal. Apreté el volante con fuerza. No puede ser. El sheriff dijo que encontraron al tipo muerto. Lo sé, pero mi amigo jura que era él. La línea quedó en silencio. Esa noche no paré hasta llegar a mi destino. Y aunque han pasado años desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera solitaria, sigo sintiendo que hay alguien observándome. Alguien que nunca se fue. Aquella tarde terminé de cargar el tráiler en un almacén en las afueras de Amarillo, Texas. La ruta era sencilla. Debía atravesar la carretera 46 hasta un pequeño pueblo llamado Belmont, en Arizona. Un recorrido conocido, sin curvas traicioneras ni puertos de montaña peligrosos. No había razón para preocuparme. El sol estaba a punto de esconderse cuando me detuve en una gasolinera a llenar el tanque y comprar provisiones. Mientras llenaba el termo de café, noté a un hombre mayor con la mirada perdida, sosteniendo un cartel con una foto en blanco y negro de una muchacha. Emily, decía el nombre debajo de la imagen. Disculpe, amigo, le hablé sintiendo un impulso extraño por saber más. ¿Está buscando a alguien? El hombre levantó la vista. Tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Mi hija desapareció hace una semana. Última vez que la vieron fue en la carretera 46, cerca del desvío a Cold Creek. Miré la foto con atención. Emily era joven, tal vez de unos 18 o 19 años. Tenía el cabello largo y oscuro
y una sonrisa tímida. «¿Cold Creek?», fruncí el ceño. «No hay nada por ahí». «Lo sé». Su voz tembló, pero encontré su coche abandonado a un lado del camino, sin señales de ella. Tragué saliva. En mis años como camionero había visto historias parecidas, pero la mayoría terminaban mal. Decidí no prometerle nada. «Si veo algo, le avisaré», le dije, tomando uno de los volantes. El hombre asintió con gratitud, aunque en sus ojos vi algo más: desesperación. Subí al camión y arranqué, sin imaginar que esa decisión me llevaría al viaje más aterrador de mi vida. La noche cayó rápido sobre la carretera. Conducía con la radio baja y el café caliente entre las manos cuando pasé el desvío hacia Cold Creek. Algo me hizo mirar de reojo. A un costado del camino, casi oculta por la maleza, había una zapatilla blanca. Reducí la velocidad. Mi instinto me decía que me alejara, pero la imagen del hombre desesperado en la gasolinera pesaba en mi conciencia. Encendí las luces auxiliares del tráiler y estacioné en el acotamiento. Me bajé con la linterna en mano y caminé hacia la zapatilla. No parecía vieja ni desgastada, como si hubiera caído ahí hace poco. Entonces algo crujió entre los arbustos. Me giré de golpe, iluminando con la linterna. No había nada, solo el viento moviendo las ramas secas. Respiré hondo. Estaba cansado y mi mente me jugaba trucos. Me agaché para examinar la zapatilla cuando un sonido me puso la piel de gallina. Un llanto, bajo, quebrado, casi imperceptible. Levanté la linterna y enfoqué entre los árboles. Al principio solo vi oscuridad, pero luego algo se movió. Una silueta delgada, de cabello largo y desordenado, estaba de pie entre los árboles, con el rostro oculto en las sombras. «¿Emily?», pregunté en voz baja. La figura no respondió, solo permaneció ahí, inmóvil. Mi pecho se oprimió, algo no estaba bien. «Voy a ayudar», dije avanzando un paso. Entonces la figura se movió de una forma antinatural, inclinando la cabeza de lado a lado, como si sus huesos se quebraran con cada movimiento. Mi instinto gritó peligro. Retrocedí sin apartar la luz de ella. Fue entonces cuando la vi claramente. Su rostro no tenía ojos, solo cuencas oscuras y profundas. Su boca se torció en una sonrisa imposible, mostrando dientes largos y afilados. Y luego corrió hacia mí. El miedo me paralizó un segundo, pero reaccioné a tiempo. Me di la vuelta y corrí de regreso al camión, sintiendo el sonido de pasos detrás de mí. Subí de un salto, cerré la puerta y pisé el acelerador a fondo. Las ruedas rechinaron contra el asfalto mientras me alejaba de aquel desvío maldito. Miré por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía, mi respiración era errática. ¿Lo había imaginado? Entonces sentí un peso sobre la cabina. Algo se había subido al techo del tráiler. El metal crujió, como si algo afilado arañara la estructura. No quería mirar, no quería saber qué era. Pisando el acelerador con más fuerza, sentí cómo el camión temblaba. El sonido de algo moviéndose sobre el techo se hacía más fuerte. No sabía qué hacer. Si frenaba, aquello podría alcanzarme. Si seguía, podría volcar el camión. Tomé una decisión desesperada. A unos metros adelante, vi un puente bajo el cual pasaba la carretera. Si calculaba bien, podía pasar justo debajo y tal vez... Respiré hondo y mantuve el volante firme. Cuando el tráiler estuvo a punto de cruzar, me agaché y oí un golpe sordo sobre la parte trasera del camión. El camión vibró, pero seguí manejando. Minutos después, el ruido cesó. Solo entonces me atreví a mirar por los espejos. No había nada. No me detuve hasta llegar a Belmont. Me estacioné en una zona de descanso y me quedé dentro del camión con las puertas bien cerradas, sin poder dejar de temblar. Al amanecer, fui a la estación de policía. Conté lo que había visto, aunque omití la parte de la criatura. No quería que me tomaran por loco. Cuando mencioné la zapatilla y la ubicación, los oficiales intercambiaron miradas. «Hace años encontramos cuerpos en esa zona», dijo uno de ellos. «Personas desaparecidas.
todas con algo en común. Sus ojos habían sido removidos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de irme, saqué el volante de Emily y lo dejé en el mostrador. Si saben algo, avísenle a su padre. El oficial frunció el ceño. ¿Su padre? Sí, un hombre mayor desesperado con esta foto. Lo vi en una gasolinera antes de tomar la carretera. El policía me miró con extrañeza. «Eso es imposible», dijo con voz tensa. «El padre de Emily murió hace más de un año». Mi piel se erizó. No dije nada más, solo asentí. Salí de la estación y subí al camión. Desde aquella noche, nunca volví a tomar la carretera 46. Hay cosas en el camino que es mejor no volver a ver. Había salido de Ciudad Juárez con una carga de maquinaria rumbo a Torreón. El trayecto no tenía nada de especial. Carretera recta, desierto a los lados y un cielo oscuro sin una sola estrella. Conducía sin apuros, escuchando la radio a volumen bajo, solo para tener algo de compañía. Pasando un pequeño poblado, al que apenas le quedaban unas cuantas casas iluminadas, noté algo extraño por el retrovisor. Unos faros a lo lejos. Al principio no le di importancia. Era normal que otro vehículo apareciera en la carretera, aunque a esas horas no se veía mucho tráfico. Pero había algo en la forma en que esos faros se movían que no me gustaba. El vehículo se acercaba rápido, pero en vez de adelantarme, se quedó a una distancia constante detrás de mí, lo suficiente como para hacerme notar su presencia, pero sin mostrar intención de rebasar. «¿Qué diablos quiere este?», murmuré para mí mismo. El camión es grande y no es fácil seguirlo de cerca sin razón. Quise ignorarlo, pero el hecho de que se mantuviera en la misma posición empezó a ponerme nervioso. Bajé un poco la velocidad, esperando que si quería adelantar, lo hiciera de una vez, pero número. El tipo ajustó su velocidad también. Cuando miré bien por el retrovisor, distinguí mejor el vehículo, una vieja camioneta Ford, oxidada y sucia, como si llevara años sin recibir mantenimiento. Encendí mis intermitentes, indicando que podía pasar si quería. No hubo respuesta. «Está bien, haz lo que quieras», murmuré, tratando de concentrarme en el camino. Pero la sensación de incomodidad era imposible de ignorar. Algo en la forma en que ese vehículo se aferraba a seguirme no tenía sentido. Decidí acelerar un poco, no porque tuviera miedo, sino para ver si lo perdía. El motor rugió y sentí el peso de la carga empujarme contra el asiento. Durante un momento, los faros se hicieron más pequeños en el retrovisor y pensé que lo había dejado atrás, pero entonces aceleró también. Fue ahí cuando empecé a sentir una punzada de verdadero nerviosismo. Este no era un conductor normal. Si fuera algún loco queriendo adelantarme, ya lo habría hecho. Si fuera alguien con prisa, habría tomado cualquier otro camino. Pero número, él quería estar ahí, justo detrás de mí. Apreté el volante con fuerza. La radio empezó a hacer interferencia. Un ruido estático invadió la cabina y por alguna razón eso hizo que mi piel se pusiera de gallina. Apagué el aparato, intentando concentrarme en lo que tenía enfrente. No sé cuánto tiempo pasó así, con la camioneta siguiéndome sin acercarse demasiado ni alejarse. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente. Tomé la radio del camión y marqué un canal de emergencia. «Atención, algún compañero en carretera cerca de la ruta al sur de Ciudad Juárez. Tengo un vehículo sospechoso siguiéndome. Responda quien esté disponible». Silencio. Repetí la llamada, pero lo único que obtuve fue el mismo silencio acompañado del ruido del motor. Maldita sea. Me pasó por la cabeza la idea de detenerme, bajarme y enfrentar al tipo, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. No sabía quién iba al volante de esa camioneta. Vi un letrero anunciando una gasolinera a pocos kilómetros. Era mi mejor oportunidad para deshacerme de este problema. Encendí mis direccionales y me preparé para salir de la carretera, pero en cuanto hice el movimiento, la camioneta reaccionó.
Se adelantó a toda velocidad y por primera vez pude verla con claridad. El cofre tenía abolladuras profundas, las llantas estaban desgastadas y el parabrisas parecía estar completamente cubierto de tierra. Pero lo peor fue cuando miré hacia el asiento del conductor. Había alguien ahí, sí, pero su rostro, no sé cómo explicarlo, no era que no pudiera verlo, era que no tenía expresión, un rostro inmóvil, como si no estuviera realmente vivo. Mi cuerpo se estremeció, me aferré al volante y giré con fuerza para tomar la salida a la gasolinera. La Ford pasó de largo, siguiendo por la carretera como si nada. Cuando detuve el camión junto a los surtidores, me quedé un momento sentado, con la respiración agitada. ¿Qué diablos fue eso? Salí del camión y miré a mi alrededor. No había mucha gente en la estación, solo un par de autos estacionados y un empleado que limpiaba el suelo cerca de la tienda de conveniencia. Me acerqué al encargado. «Oiga, amigo, ¿ha visto una Ford vieja pasar por aquí?» El hombre, un tipo delgado con cara de aburrimiento, levantó la vista. «¿Una Ford? No he visto nada». Fruncí el ceño. Era imposible. Había salido justo detrás de ella. Encendí un cigarro y me apoyé contra la cabina del camión tratando de calmarme. Miré la carretera. Ni rastro de la camioneta. Algo no estaba bien. Después de unos minutos decidí seguir mi camino. Subí a la cabina y encendí el motor. Miré el reloj en el tablero. Fue ahí cuando lo noté. El reloj marcaba la misma hora que cuando había entrado a la gasolinera. Me quedé helado. Miré el teléfono. Sin señal, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuánto tiempo había estado en la gasolinera? Encendí las luces altas y volví a la carretera. Aceleré más de lo normal, queriendo alejarme de ese lugar, pero no importaba cuánto avanzara. La sensación de que algo iba mal no me abandonaba. Y entonces, en el horizonte, los vi. Los mismos faros. La camioneta Ford oxidada estaba ahí otra vez. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ser. Aceleré con todas mis fuerzas. Pero por más que lo intentara, los faros seguían ahí, como si el tiempo y la distancia no importaran. No sé cómo logré llegar hasta la siguiente ciudad, pero cuando por fin vi las luces de Torreón a lo lejos, los faros desaparecieron. No volví a ver la camioneta. Pero desde aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, siempre reviso el retrovisor, porque sé que, en algún momento, volveré a ver esos malditos faros siguiéndome en la oscuridad. El viaje transcurría sin problemas hasta que la aguja del combustible me obligó a hacer una parada. La única estación en kilómetros a la redonda era una vieja gasolinera al pie de la carretera, con un anuncio de neón que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Algo en el lugar me hizo sentir incómodo desde el primer momento. No era el típico miedo irracional, sino esa sensación instintiva de que algo no encajaba. La tienda estaba abierta, pero no se veía a nadie dentro. Solo había un viejo teléfono público oxidado al lado de la puerta y un par de bombas de gasolina cubiertas de polvo. Toqué la bocina un par de veces antes de bajarme del camión. El sonido retumbó en la quietud de la noche, pero nadie apareció. Decidí llenar el tanque y pagar después. Mientras el diésel fluía, caminé hasta la tienda y empujé la puerta. Un pequeño timbre sonó cuando entré. El lugar olía a humedad y aceite rancio. Los estantes estaban casi vacíos, solo quedaban algunas botellas de agua, bolsas de papas viejas y latas de comida que parecían haber estado ahí por años. Detrás del mostrador, una cafetera burbujeaba con un café negro y espeso. «Hola», llamé apoyándome en el mostrador. Nadie respondió. Me giré hacia la puerta sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en ese lugar estaba mal. Entonces escuché un ruido en la parte trasera de la tienda, un sonido pesado, como si alguien arrastrara algo. «Oiga, ¿hay alguien ahí?». El silencio fue mi única respuesta. Un instante después, el ruido se repitió, esta vez más fuerte, más cerca. Retrocedí un paso. El instinto me decía que saliera de ahí de inmediato.
pero mi parte racional insistía en que no había nada de qué preocuparse. Tal vez el encargado estaba ocupado en la trastienda. Avancé unos pasos, asomándome por el pasillo que llevaba a la parte trasera. La puerta estaba entreabierta. Un tenue resplandor naranja iluminaba el suelo polvoriento. Algo dentro de mí gritaba que no debía seguir, que lo mejor era pagar el combustible y largarme de ahí lo más rápido posible. Pero la curiosidad es una maldición. Empujé la puerta con cuidado. El cuarto era pequeño, con estantes llenos de cajas viejas y herramientas oxidadas. Un televisor de tubo encendido en una esquina mostraba estática, proyectando sombras intermitentes en las paredes. Pero lo que me hizo quedarme sin aliento fue lo que estaba en el suelo. Un hombre, tendido boca arriba, con los ojos abiertos como platos, mirando fijamente el techo. Su boca estaba ligeramente entreabierta y su piel tenía un tono grisáceo, como si llevara muerto varias horas. Retrocedí tan rápido que choqué contra una de las estanterías. Un destornillador cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. El cadáver no se movió. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez había tenido un infarto. Tal vez alguien más lo había encontrado y simplemente lo dejó ahí. Pero entonces noté algo más. Las uñas de sus manos estaban destrozadas, como si hubiera intentado rasguñar el suelo antes de morir. Y su boca parecía haberse congelado en una mueca de absoluto terror. No esperé más. Salí corriendo de la trastienda, tropezando con una de las cajas en el camino. Cuando llegué al mostrador, escuché algo que me heló la sangre. Pasos, no los míos, pasos lentos y pesados que provenían del pasillo detrás de mí. No me atreví a girarme. Con una rapidez que no creí posible, lancé un billete sobre el mostrador y salí de la tienda. Corrí hasta el camión. Subí de un salto y cerré la puerta con fuerza. El motor rugió cuando giré la llave y sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador. A través del retrovisor pude ver la gasolinera alejarse en la oscuridad, pero justo antes de que desapareciera de mi vista, noté algo en la entrada de la tienda. Una figura. Alguien estaba ahí, de pie, observándome. No podía distinguir su rostro, pero tenía la certeza de que me estaba mirando directamente. Conduje sin detenerme por horas. Ni siquiera revisé la cantidad de combustible que había cargado. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Cuando por fin llegué a una estación de servicio más grande, con luces brillantes y gente caminando por ahí, me permití tomar un respiro. Bajé del camión y me apoyé contra la puerta, sintiendo cómo la adrenalina poco a poco dejaba de bombear en mi cuerpo. Decidí reportar lo que había visto. Entré a la tienda y le conté todo al encargado, un hombre mayor con cara de pocos amigos. Cuando mencioné la gasolinera, su expresión cambió. ¿Estás seguro de que fue ahí? Sí, respondí. Pasé hace unas horas, había un cadáver en la trastienda y... Esa gasolinera lleva cerrada más de 10 años, interrumpió el hombre, mirándome con incredulidad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eso no es posible. Yo estuve ahí, vi el cadáver. El encargado sacudió la cabeza. Hace más de una década encontraron al dueño muerto en la trastienda. Dicen que murió de miedo. Nadie supo qué pasó realmente, pero desde entonces nadie se acerca a ese lugar. No supe qué decir. Salí de la tienda sintiéndome mareado. Miré mi camión, cubierto de polvo, y mi reflejo en la ventana. Entonces noté algo que me hizo congelarme. En la puerta del copiloto, justo donde mi vista podía alcanzarlo, había una marca. Unas huellas de manos marcadas en el polvo. No eran mías, y lo peor de todo, eran recientes. Transportaba un cargamento de autopartes desde Houston hasta El Paso. La ruta era larga, pero la conocía bien. Lo había hecho tantas veces que podía recorrerla casi con los ojos cerrados. Era finales de otoño y el aire estaba más frío de lo habitual.
Salí de Houston en la mañana y pasé San Antonio antes del atardecer. La noche me cayó en pleno tramo desértico después de dejar atrás las últimas señales de civilización. Me gustaba conducir de noche, cuando las carreteras están casi vacías y el mundo parece dormido. Recuerdo que iba escuchando la radio, pero la señal se perdió, como suele pasar en esos lugares. Así que apagué el estéreo y dejé que el rugido del motor me hiciera compañía. Pasé por un área de descanso y vi a unos cuantos camioneros estacionados, durmiendo en sus cabinas. Pensé en detenerme, pero no tenía sueño y prefería seguir adelante. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez. Un hombre caminaba por el costado de la carretera. La luz de mis faros apenas iluminaba su figura, pero podía notar que vestía una chaqueta oscura y pantalones de mezclilla. Lo raro es que no levantó la mano para pedir aventón, ni siquiera volteó a ver mi camión. Al principio no le di importancia. Vagabundos hay en todas partes. Seguí conduciendo y lo dejé atrás. Unos 20 minutos después, el camino se volvió más solitario. Ya no había señales de otros camiones, ni luces de casas o gasolineras. Solo el asfalto, la noche y yo. Y entonces lo vi de nuevo, el mismo hombre, la misma ropa, caminando por el costado de la carretera. Pisé el freno instintivamente. No era posible, lo había dejado atrás hacía mucho, no había forma de que estuviera otra vez delante de mí. Lo pasé de nuevo, mirándolo con el rabillo del ojo. Esta vez sí giró la cabeza y me vio. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que no reflejaban la luz de mis faros. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez eran dos hombres diferentes vestidos igual. Tal vez solo me estaba cansando y mi mente me jugaba una mala pasada. Seguí conduciendo. Pasó casi una hora antes de que lo volviera a ver. Esta vez no estaba caminando. Estaba de pie en medio de la carretera. Pisé los frenos con fuerza y el camión rechinó. Mi corazón latía con fuerza. Lo iluminé completamente con los faros y pude verlo con más claridad. Era alto y delgado. Su piel estaba tan pálida que casi parecía brillar bajo la luz. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Toqué el claxon, no reaccionó. Toqué el claxon otra vez, más fuerte. Nada. Algo en mi instinto me gritaba que no bajara del camión. Así que solté el freno poco a poco y avancé lentamente, esperando que se hiciera a un lado. Y lo hizo, pero no caminó, se desvaneció. Simplemente dejó de estar ahí. Me pasé una mano por la cara tratando de calmarme. «Estás cansado», me dije a mí mismo. «Es solo tu imaginación». Seguí conduciendo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que lo escuché. Un ruido. Un año. Como si algo se moviera dentro de la cabina. El frío me recorrió la nuca. Miré por el retrovisor. Nada. Volví la vista al camino, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero el ruido volvió. Un año, esta vez más fuerte. Algo estaba en la cabina. Tragué saliva y miré de nuevo por el espejo. Y ahí estaba, sentado en el asiento del copiloto. El mismo hombre de la carretera. Pero ahora lo veía más de cerca. Su piel no solo era pálida, era casi traslúcida. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero sus dedos eran demasiado largos, como si tuvieran más articulaciones de las necesarias. Y su cara no tenía boca, solo dos ojos oscuros y vacíos. El terror me paralizó. No podía respirar, no podía moverme. Y entonces habló, pero no tenía boca. Y aún así su voz resonó en mi cabeza. «Detente». No sé cómo encontré la fuerza para girar el volante y frenar de golpe. Las llantas chillaron contra el asfalto y sentí que el tráiler se ladeaba un poco antes de detenerse. Volteé al asiento del copiloto. Estaba vacío. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No podía quedarme ahí, no después de eso. Puse el camión en marcha y seguí conduciendo, esta vez sin mirar los espejos. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una gasolinera a lo lejos.
Me detuve de golpe. Bajé del camión y entré al local sin siquiera apagar el motor. El encargado me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Fui directo al baño. Me eché agua en la cara y respiré hondo varias veces. Todo está bien, me repetí. Solo fue el cansancio. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente calmado, regresé al camión. Y entonces lo vi. En el parabrisas alguien había pegado una nota. Era un pedazo de papel viejo, amarillento, con letras escritas a mano. 4 palabras. Nos volveremos a ver. Sentí un vacío en el estómago. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Arranqué el camión y salí de ahí lo más rápido que pude. Desde aquella noche, nunca volví a recorrer esa carretera solo. Pero, aunque evito ese camino, sé que no importa a dónde vaya, tarde o temprano lo volveré a ver. Esa noche, venía recorriendo la carretera que atraviesa Texas de punta a punta. Ya había pasado por Odessa y mi destino final era San Antonio. A un lado, la oscuridad absoluta del campo. Al otro, kilómetros y kilómetros de asfalto sin fin. Solo los reflectores de mi tráiler rompían la negrura. No era raro ver gente caminando por los bordes de la carretera. Vagabundos, viajeros con mala suerte o personas que simplemente no querían ser encontradas. Pero esa mujer no era como los demás. Vi su figura de reojo cuando mis luces la alcanzaron. Estaba parada junto al arcén, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre el pecho. Vestía unos jeans ajustados y una chaqueta de mezclilla demasiado delgada para el frío que hacía. Lo primero que pensé fue, ¿qué demonios hace alguien aquí a estas horas? Reduje la velocidad y cuando pasé junto a ella, levantó la cabeza. Nos cruzamos la mirada por menos de un segundo, pero fue suficiente. Sus ojos estaban llenos de pánico. Tomé la decisión sin pensarlo. Frené el tráiler unos metros adelante, encendí las intermitentes y bajé la ventanilla del copiloto. ¿Necesitas ayuda? Ella corrió hacia la puerta y la abrió de inmediato, sin titubear. Por favor. Su voz era apenas un hilo, temblorosa. No me deje aquí. La miré mejor bajo la luz interna de la cabina. Tenía el rostro delgado y ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Había algo en su expresión que me hizo sentir incómodo, pero no era miedo a mí, era miedo a algo más. Súbete. Le hice un gesto con la cabeza. Se trepó de un salto y cerró la puerta con fuerza. Estaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo. Me quedé viéndola unos segundos antes de meter el cambio y volver al camino. ¿Hacia dónde vas? Se mordió el labio antes de responder. Lejos de aquí. Esa no era una respuesta. ¿Te dejaron tirada o qué? Sacudió la cabeza, todavía con la respiración agitada. Miraba hacia atrás, como si esperara ver algo en la oscuridad. Mi exmarido. Lo dijo tan rápido que tardé en procesarlo. ¿Te dejó aquí? Me persigue. Sentí un escalofrío. Ahora tenía sentido su actitud. ¿Te está siguiendo ahora? Ella asintió, tragando saliva. Tiene un auto negro, un Charger del año pasado. Lo robó. Apreté el volante. Un tipo en un Charger negro no era difícil de notar, pero la carretera estaba desierta. ¿Hace cuánto lo viste? Minutos antes de que pasara su camión. Se detuvo y bajó del auto, pero yo corrí al campo. Sé que sigue buscándome. Aceleré. Ahora no solo transportaba mercancía, también llevaba a una mujer aterrorizada y con ella su problema. El silencio en la cabina se volvió pesado. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Beth. Yo soy, puedes decirme camionero. Intenté relajar el ambiente, pero ella seguía tensa. Cada pocos minutos volteaba hacia atrás. No podía culparla. Un exmarido psicópata no era cualquier cosa. 30 minutos después llegamos a una estación de servicio. Le dije que bajara para estirar las piernas mientras yo llenaba el tanque. Se notaba nerviosa. ¿Estás segura de que quieres seguir en la carretera? Aquí podrías pedir ayuda. Beth negó con la cabeza. Si llamo a la policía, él vendrá antes que ellos. Suspiré. Esto no iba a ser fácil.
Cuando terminé de cargar diésel, entramos a la tienda de la estación, agarré un café y ella tomó una botella de agua. En la caja, la cajera nos miró raro. No le di importancia hasta que nos entregó el cambio y con un tono serio dijo: «Tengan cuidado». Beth bajó la mirada, pero yo me detuve. «¿Por qué lo dices?». La mujer hizo un gesto con la cabeza hacia el ventanal. «Ese auto negro ha estado dando vueltas desde hace rato». El estómago se me hizo nudo. Miré hacia afuera. Ahí estaba, un Charger negro, con los faros apagados, estacionado al otro lado del camino. Salimos sin hacer ruido. Subimos al tráiler y arranqué de inmediato. Por el retrovisor vi cómo el auto encendía las luces y se ponía en marcha. Nos seguía. Beth se abrazó las piernas, encogida en el asiento del copiloto. «No puede alcanzarnos, ¿verdad?». No estaba tan segura. Mi tráiler era pesado y lento. Un Charger, en cambio, era una máquina rápida. «Mantente abajo», le dije. «No quiero que te vea». Ella obedeció. El auto se mantuvo a unos metros detrás de nosotros. No intentaba adelantarnos ni se acercaba demasiado. Solo estaba ahí, como un depredador esperando el momento justo. «¿Él tiene armas?», pregunté. «Sí, un cuchillo». No era una pistola, pero aún así no me tranquilizaba. Seguimos avanzando. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Entonces el auto aceleró. Lo vi por el espejo. Venía directo hacia nosotros, intentando meterse por un lado del tráiler. Giré el volante bruscamente para cerrarle el paso. Casi pierdo el control, pero funcionó. El Charger frenó de golpe y quedó atrás. Beth jadeó. «No nos va a dejar ir». Y tenía razón. El auto lo intentó de nuevo, esta vez por el otro lado, pero no había suficiente espacio en la carretera angosta. El tipo entendió que no podía sacarnos del camino de esa forma. Y entonces desapareció, no literalmente, pero apagó las luces y se quedó atrás, en la oscuridad. Esa parte fue la peor, saber que estaba ahí, pero no verlo. Beth estaba temblando. Yo no estaba mejor. Seguí conduciendo sin bajar la velocidad. Pasaron unos 10 minutos. Nada. «¿Y si se fue?», susurró Beth. Me gustaría haberle dicho que sí, pero en cuanto cruzamos un puente, supe que algo andaba mal. El camión empezó a perder velocidad. «No». Revisé los indicadores. El motor estaba fallando. Miré a Beth. Nos hizo algo. Apenas, y alcancé a orillarme antes de que el tráiler se apagara por completo. Silencio absoluto, oscuridad, y entonces el sonido de pasos afuera. Beth se cubrió la boca para no gritar. Alguien estaba rodeando el tráiler. Saqué mi navaja. No era gran cosa contra un loco con un cuchillo, pero era mejor que nada. La puerta del copiloto se sacudió. Él estaba ahí. No había tiempo. Me moví rápido y salí por la puerta del lado del conductor. Rodeé el frente del tráiler y lo vi, un hombre delgado, con chaqueta oscura y la cara medio cubierta por la sombra. Me miró y sonrió. «Ella es mía», dijo casi en un susurro. Se lanzó hacia mí. La pelea fue corta, pero brutal. Nos revolcamos en el suelo. Sentí el filo de su cuchillo rozándome el brazo. Logré sujetarle la muñeca y con todas mis fuerzas le di un cabezazo. Él cayó hacia atrás. Beth apareció de repente, con una barra de metal en las manos, y le pegó. Minutos después, la patrulla llegó. Beth estaba llorando. Yo sangraba. El tipo quedó inconsciente en el suelo. Nos salvaron. Pero algo en mi cabeza me decía que nunca volvería a sentirme seguro en la carretera. Esa noche no tenía ganas de manejar. Había estado en carretera toda la semana, sin mucho descanso, y solo quería llegar a la frontera para entregar la carga y regresar a casa. Pero el trabajo es el trabajo, y cuando el patrón te dice que hay que mover el camión, uno se ajusta la gorra y sigue adelante. No iba solo. Mi compañero, un viejo amigo con el que había compartido incontables kilómetros, venía detrás de mí en su propio camión. Nos gustaba viajar en convoy cuando podíamos. La carretera es menos pesada cuando tienes a alguien que te responde en el radio.
Esa madrugada, el viento levantaba polvo del desierto y las estrellas brillaban más de lo normal, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de pasar. Íbamos tranquilos, sin prisa, con la música bajita y el café ya frío en el portavasos. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la carretera, bajo la luz pálida de un poste maltrecho, había un hombre de espaldas, alto, delgado y vestido con un abrigo largo. Su cabello se veía enmarañado, como si llevara días sin peinarse, y algo en su postura me hizo sentir un escalofrío. No parecía alguien esperando aventón. No levantaba la mano ni se movía, solo estaba ahí mirando el suelo. Le pasé de largo sin bajar la velocidad. Unos metros más adelante mi compañero habló por la radio. ¿Viste a ese cabrón? Sí, lo vi, respondí. No me gusta. A mí tampoco. Seguimos adelante sin decir más. En esta vida aprendes a confiar en el instinto, y el mío me decía que era mejor olvidarme de ese hombre. Pero la carretera no deja que ignores las cosas tan fácilmente. Apenas unos minutos después, más adelante en la curva, había otro poste de luz, y bajo ese poste estaba el mismo hombre. Mi corazón se aceleró. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí tan rápido. No había autos, no había atajos. No chingues, murmuré. Mi compañero vio lo mismo que yo. Su voz en el radio sonó tensa. No puede ser. El hombre seguía de espaldas, inmóvil, como si nos estuviera esperando. No bajamos la velocidad, pasamos junto a él, esta vez fijándonos más en los detalles. Su ropa estaba sucia, llena de polvo y manchas oscuras. Sus manos colgaban a los costados, rígidas. No miré por el retrovisor, no quise hacerlo. El silencio en la radio duró demasiado. Después de un rato, mi compañero dijo algo que me puso los pelos de punta. Ese cabrón nos está siguiendo. No hablamos más, solo aceleramos. Quería salir de ese tramo de carretera lo antes posible. A lo lejos vi las luces de una gasolinera solitaria. Sin dudarlo, puse la direccional y me orillé. Mi compañero hizo lo mismo detrás de mí. Bajamos casi al mismo tiempo y nos miramos sin decir nada por unos segundos. La gasolinera estaba vacía. Solo había un viejo despachador adentro que nos miró con aburrimiento desde la ventana. Caminamos hasta el borde de la carretera y miramos hacia el camino por donde habíamos venido. Nada, no había nadie. Nos quedamos ahí un rato, fingiendo que revisábamos los camiones, tratando de recuperar el aliento. La noche seguía igual de fría, igual de inmóvil. Tal vez era un loco del pueblo, dije, sin creerme ni una sola palabra. Mi compañero asintió, pero su rostro decía lo contrario. Decidimos seguir adelante. Los kilómetros pasaron y la tensión fue cediendo poco a poco. Ya nos reíamos de lo que habíamos visto, inventando teorías absurdas para no pensar en lo obvio. Hasta que, en la última curva antes del siguiente poblado, vimos el reflejo de unas luces en la carretera. Una camioneta estaba orillada, y frente a ella, el mismo hombre. Esta vez no estaba solo. Había otro sujeto con él, un tipo corpulento con una gorra vieja que sostenía algo en las manos. Cuando pasamos junto a ellos, vi lo que era, un machete. La sangre me heló las venas. Mi compañero también lo vio. Esta vez no hubo bromas, no hubo risas. Solo aceleramos. Llegamos al poblado más cercano y paramos en la estación de policía. Contamos todo lo que habíamos visto. Describimos a los hombres, la camioneta, cada detalle que pudimos recordar. Los policías tomaron nota, intercambiaron miradas entre ellos y luego uno de ellos, un hombre ya entrado en años, nos hizo una pregunta que todavía me persigue. ¿Dijeron que el hombre de barba estaba de espaldas cuando lo vieron la primera vez? Asentimos. El policía se quedó pensativo y luego dijo algo en voz baja como si no quisiera que los demás lo escucharan. Hace años atraparon a un asesino por estos rumbos, un loco que mataba viajeros en la carretera. Lo atraparon en esta misma zona. La última persona que lo vio antes de que lo agarraran dijo que lo vio de espaldas al borde del camino, como si estuviera esperando algo.
El silencio que siguió fue más pesado que la carga de un tráiler lleno. ¿Y qué pasó con él?, pregunté. El policía suspiró. Murió en la cárcel hace mucho. Nos miramos con mi compañero. No dijimos nada más. Solo asentimos, dimos las gracias y nos fuimos. Esa fue la última vez que pasé por ese tramo de carretera. No importa cuánto paguen por un flete, no hay dinero que me haga volver ahí, porque en la carretera hay cosas que nunca se detienen, sombras que siguen esperando. Comenzó cuando acepté un viaje que me llevaría desde Texas hasta California. La paga era buena, pero la ruta tenía fama de peligrosa. Camioneros habían desaparecido en ese tramo sin dejar rastro, y aunque había rumores sobre un posible asesino en serie o pandillas que emboscaban a los conductores, la verdad era que nadie sabía exactamente qué pasaba. Lo único seguro era que algunos nunca volvían. Yo no era el tipo de persona que se dejaba llevar por cuentos de carretera. Tenía más de 15 años manejando tráileres y había visto de todo: accidentes, asaltos, locos que deambulaban por la autopista en plena noche. Pero esta vez fue diferente. Todo iba bien hasta que paré en una estación de servicio en las afueras de un pueblo olvidado por Dios. No recuerdo el nombre, pero era de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Solo había una gasolinera, un restaurante que apenas se sostenía en pie y una pequeña tienda con estantes casi vacíos. Mientras llenaba el tanque, un viejo se acercó cojeando. Llevaba un sombrero desgastado y un chaleco de mezclilla cubierto de polvo. Su rostro estaba cruzado por arrugas profundas y cuando me miró sentí un escalofrío inexplicable. «No sigas por ese camino, hijo», dijo con voz áspera. «No esta noche». Lo miré sin decir nada. No era raro que en estos pueblos la gente dijera cosas extrañas, a veces por superstición, a veces solo por molestar. «Si sigues adelante, no vas a llegar al otro lado», insistió. «No eres el primero que veo tomar esa ruta, pero sí podría ser el último». «Mire, señor, solo estoy haciendo mi trabajo», respondí mientras colgaba la manguera de combustible y cerraba el tanque. «No tengo tiempo para cuentos». El viejo me sostuvo la mirada y escupió al suelo. «Te lo advertí». Subí a la cabina, revisé los espejos y encendí el motor sin mirar atrás. La noche había caído completamente cuando dejé la estación de servicio y volví a la carretera. El camino estaba más oscuro de lo habitual. Ni siquiera la luna iluminaba el asfalto. Solo los faros del tráiler cortaban la negrura de la noche. Pasaron varias horas sin contratiempos. La radio apenas captaba una estación con música vieja y anuncios de algún pueblo lejano. En algún punto, la monotonía del camino empezó a adormecerme, así que decidí hacer una parada en una zona de descanso. Apagué el motor y bajé con una linterna en la mano. No había nadie más, lo cual no era raro a esas horas. Caminé un poco para estirar las piernas y después encendí un cigarro, dejando que la brisa nocturna me despejara la cabeza. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, sobre la carretera, dos luces se movían en mi dirección. Parecían los faros de un auto, pero algo no estaba bien. Iban demasiado lentas, como si el vehículo flotara en lugar de rodar. Apagué el cigarro y fruncí el ceño. Cuando las luces se acercaron lo suficiente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había auto. Eran solo los faros, suspendidos en el aire, avanzando sin sonido alguno. Tragué saliva y caminé de regreso al tráiler, tratando de no apartar la vista de aquellas luces. Cuando estaba a punto de subir a la cabina, las luces se apagaron de golpe. La carretera quedó sumida en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador. No iba a quedarme ahí para descubrir qué era eso. Las horas siguientes fueron tensas. La sensación de que algo me observaba desde la oscuridad no me abandonó ni un segundo. Entonces lo vi. A un lado del camino, de pie en el arcén, había un hombre, o algo que parecía un hombre.
Vestía un traje oscuro y delgado, y su rostro era demasiado pálido, casi blanco. No levantó la mano para pedir aventón ni mostró señal alguna de moverse. Solo se quedó ahí mirándome. Cuando pasé junto a él, giró la cabeza para seguirme con la mirada. Mi instinto me gritó que no mirara por los espejos, pero lo hice de todos modos, y ahí seguía. No detrás de mí, no en el arcén, sino más adelante parado a un lado de la carretera. Mi estómago se hizo un nudo. Eso era imposible. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí en cuestión de segundos. Mis manos sudaban sobre el volante. No tenía idea de lo que estaba viendo, pero sí sabía una cosa. No debía detenerme. La señal de la radio empezó a fallar. Primero un leve zumbido, luego un crujido estático que llenó la cabina. Giré la perilla buscando otra estación, pero solo había ruido blanco. Y luego una voz. No una canción, no un anuncio, solo una voz susurrante que repetía una frase una y otra vez. No debiste venir. Mi respiración se volvió errática. Apagué la radio de golpe. No podía seguir así. Necesitaba salir de esa carretera cuanto antes. Según mi mapa, había un área de descanso unos kilómetros adelante. Me detendría ahí, tomaría un café, me despejaría. Tal vez todo esto era solo el cansancio jugando con mi mente. Pero cuando llegué a la parada, supe que no estaba solo. Mi tráiler era el único vehículo en el estacionamiento, pero las luces del pequeño café estaban encendidas. Desde afuera pude ver a una mesera detrás del mostrador, limpiando vasos. Bajé y entré con paso firme, tratando de calmar mi respiración. La mesera levantó la vista y sonrió. ¿Café? Asentí y me senté en una de las mesas junto a la ventana. El café llegó en cuestión de minutos. Tomé un sorbo, dejando que el calor me devolviera un poco la calma. Fue entonces cuando me di cuenta. El café estaba frío. Miré a la mesera. Seguía en el mismo lugar, con la misma sonrisa. Y entonces, sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza. No debiste venir. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Subí al tráiler y arranqué el motor con las manos temblorosas. Cuando miré por el retrovisor, la cafetería ya no estaba ahí, solo la carretera vacía y la figura de aquel hombre de pie en la oscuridad, esperando. Esa noche del mes de agosto íbamos rumbo al estado de Nuevo México con una carga de autopartes. Tommy y yo habíamos coincidido en varias rutas antes, pero esta vez llevábamos el mismo destino, así que decidimos rodar juntos. Siempre es mejor viajar con compañía en esas rutas largas y monótonas, más aún cuando las paradas de descanso en la madrugada pueden volverse peligrosas. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando decidimos hacer una parada en un área de descanso a un costado de la carretera interestatal. Habíamos estado manejando sin parar desde hacía varias horas y el cansancio ya pesaba sobre nosotros. El lugar no era más que un estacionamiento con un par de baños viejos y una máquina expendedora que apenas funcionaba. Nada raro en esas carreteras olvidadas. «Voy a mear», dijo Tommy mientras sacaba un cigarro del bolsillo de su chaqueta. «Dale, yo me bajo en un minuto». Me quedé un momento dentro del camión, masajeando mis sienes y tratando de despabilarme. Encendí la radio CB para ver si algún otro camionero andaba cerca, pero solo había estática. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Fue entonces cuando noté las luces de un auto en la distancia. Venía por la carretera, pero algo en su manera de moverse me puso alerta. No iba rápido, tampoco lento, sino a una velocidad constante, como si estuviera buscando algo. Cuando pasó junto a la parada de descanso, vi que era un sedán viejo, de esos modelos de los años 70 que parecen sacados de una película de terror. Me estremecí. Algo en ese auto me pareció incorrecto. Bajé del camión y vi a Tommy apoyado contra la pared del baño, fumando. ¿Viste ese auto?, le pregunté. Sí, pasó muy despacio. ¿Crees que andan buscando problemas? Antes de que pudiera responder, el sonido de un motor nos hizo girar la cabeza.
El mismo sedán estaba de vuelta. Esta vez redujo la velocidad aún más y se detuvo justo en la entrada del estacionamiento. Las luces del auto se apagaron y la puerta del conductor se abrió lentamente. Por un momento no pasó nada, solo la quietud de la noche y el ruido lejano de los grillos en la maleza. Luego, una figura salió del auto. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura y un sombrero que le cubría parte del rostro. No podíamos ver sus ojos, pero su postura nos dejó claro que no estaba allí por accidente. Detrás de él, del asiento del copiloto, bajó otro hombre. Este era más bajo, de complexión delgada, con una sonrisa torcida que apenas se distinguía bajo la tenue luz de la luna. «Buenas noches, muchachos», dijo el primero con una voz ronca y arrastrada. Tommy y yo nos miramos. Cada fibra de mi ser me decía que algo no estaba bien. «¿Necesitan algo?», pregunté con voz firme. El hombre alto dio un paso adelante. «Solo estamos de paso», respondió. «Pero vi sus camiones y pensé que tal vez podrían ayudarnos». «¿Ayudarlos con qué?», preguntó Tommy, tirando su cigarro al suelo. «Nos quedamos sin gasolina más adelante», dijo el otro hombre con su sonrisa clavada en nosotros. «Queríamos saber si podrían llevarnos hasta la próxima estación». Mentían, lo sabía. No había ninguna estación de servicio en varios kilómetros a la redonda. «No podemos ayudarlos», dije y di un paso hacia atrás, acercándome más a la puerta del camión. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida, como si hubieran estado esperando esa respuesta. Entonces, todo pasó muy rápido. El hombre bajo metió la mano en su chaqueta y sacó un cuchillo. Tommy apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el tipo se le echara encima. «¡Tommy!», grité, corriendo hacia él. El hombre alto me empujó con una fuerza sorprendente, haciéndome caer de espaldas contra el pavimento. El impacto me dejó sin aire por un momento, pero cuando alcé la vista, vi a Tommy forcejeando con su atacante. El filo del cuchillo brilló bajo la luz de la luna antes de hundirse en el costado de mi amigo. Tommy soltó un grito de dolor y cayó de rodillas, sujetándose la herida con ambas manos. El hombre alto sacó algo de su bolsillo. No vi qué era hasta que lo tuve justo enfrente, una hoja de navaja afilada. Me lancé hacia él antes de que pudiera atacarme, golpeándolo con el hombro y haciéndolo tambalear. Sentí un ardor en el brazo cuando su hoja me cortó la piel, pero no me detuve. Agarré una piedra del suelo y se la lancé al rostro. El hombre gruñó de dolor y se llevó una mano a la nariz ensangrentada. Corrí hacia Tommy, que respiraba con dificultad. «Tenemos que irnos», dije, pasándole un brazo por los hombros para levantarlo. El hombre bajo nos miraba con furia, todavía con el cuchillo en la mano. Pero en ese momento algo cambió. Los dos hombres miraron más allá de nosotros, como si algo los hubiera asustado. No entendí qué pasaba hasta que vi las luces de un camión acercándose por la carretera. Un segundo después, los dos corrieron hacia su auto, encendieron el motor y desaparecieron en la oscuridad. No sé si fue suerte o destino, pero esa luz en la carretera nos salvó la vida. Tommy no tuvo la misma suerte. A pesar de que logré llevarlo al hospital con la ayuda de unos lugareños que pasaban por ahí, la herida fue demasiado profunda. Se desangró antes de que los médicos pudieran hacer algo. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, detengo el camión y miro hacia la parada de descanso. Me quedo ahí, en silencio, escuchando el viento y sintiendo el peso de lo que pasó esa noche. A veces creo ver una silueta apoyada contra la pared del baño, con un cigarro entre los labios, pero cuando parpadeo ya no hay nadie. La madrugada estaba fresca y la carretera por la que viajaba, la autopista 70 en dirección al este, se extendía en línea recta a través del desierto. El motor del camión retumbaba con un sonido estable y reconfortante. Había algo en esa calma que me hacía sentir en paz.
Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la carretera, un sedán oscuro estaba detenido con las luces intermitentes parpadeando. No había señales de choque ni de daños visibles, pero lo que más me inquietó fue la figura de un hombre parado junto al vehículo. No se movía. Al principio pensé que estaba esperando ayuda, pero cuando pasé junto a él noté algo que me puso la piel de gallina. Tenía un cuchillo en la mano y lo estaba afilando con una piedra. Todo mi instinto me decía que siguiera de largo, que no me metiera en problemas. Pero después de algunos kilómetros, algo me hizo reducir la velocidad. Tal vez fue la sensación de culpa, o quizás la idea de que podría ser un mecánico afilando una herramienta en medio de la nada. Me repetí eso varias veces mientras estacionaba el camión en un área de descanso unos metros más adelante. Bajé con mi linterna en mano y caminé de regreso hacia el sedán. La noche estaba inquietantemente silenciosa. Cuando llegué al vehículo, el hombre ya no estaba a la vista. Me acerqué con cautela y eché un vistazo al interior del auto. Estaba vacío, pero algo dentro me hizo sentir que no estaba solo. Decidí mirar el maletero. Tal vez había una llanta de repuesto o alguna pista sobre el dueño del coche. Probé la tapa y sorprendentemente no estaba cerrada con llave. Al abrirla, sentí como si el aire mismo se volviera más denso. Dentro, sobre un trozo de lona oscura, había una camisa manchada de sangre. Me quedé congelado. La sangre todavía estaba fresca. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido detrás de mí. Giré en seco y lo vi. Estaba parado a unos metros, en la oscuridad. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna de una forma inhumana. ¿Necesita ayuda?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, con el cuchillo en la mano. «No quiero problemas, amigo», añadí. «Solo pasaba por aquí y vi su coche». Su cabeza se inclinó levemente, como si estuviera evaluándome. Y luego, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia mí. Retrocedí de inmediato. Mi primer instinto fue correr de vuelta al camión, pero él empezó a moverse más rápido. Su forma de andar no era normal, casi como si flotara sobre el suelo sin hacer ruido. Me giré y corrí con todas mis fuerzas. No sé si fue la adrenalina o el puro terror, pero juro que sentí su aliento en mi cuello antes de llegar a la cabina. Me arrojé dentro y cerré la puerta con seguro. Los segundos que siguieron fueron eternos. Encendí el motor con las manos temblorosas y miré por los espejos. El hombre ya no estaba. Respiré con dificultad tratando de calmarme, pero cuando giré la cabeza hacia el parabrisas mi sangre se heló. Estaba parado frente al camión. Pisé el acelerador sin pensarlo. El camión rugió y se lanzó hacia adelante. Vi su figura desaparecer bajo las luces altas, pero cuando pasé por donde había estado, ya no había nadie. No reduje la velocidad hasta haber recorrido varios kilómetros. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación racional para lo que había sucedido. Pero lo peor estaba por venir. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio, decidí avisar a la policía. Un par de oficiales llegaron después de unos minutos y escucharon mi historia con expresiones serias. Cuando les describí al hombre y el vehículo, intercambiaron una mirada preocupada. ¿Dijo que el coche era un sedán oscuro?, preguntó uno de ellos. Asentí. El oficial suspiró y sacó una libreta de notas. Ese auto coincide con el de un sospechoso llamado Jack Morgan. Lleva años evadiendo a la policía. Se cree que es responsable de varias desapariciones en la zona. Mi boca se secó. ¿Y qué hay del hombre?, pregunté. El otro oficial se cruzó de brazos. Aquí es donde se pone raro. Jack Morgan está muerto. Lo encontramos hace 2 semanas en el desierto, apuñalado. El silencio que siguió fue absoluto. Me reí, nervioso, esperando que dijeran que era una broma, pero no lo hicieron. Desde aquella noche, nunca volví a viajar por esa carretera, y cada vez que veo un sedán oscuro detenido a un lado del camino, sigo de largo sin mirar atrás. Era una madrugada oscura, sin luna.
Apenas unas horas antes había parado en una estación a cargar diésel y tomar café, tratando de mantenerme despierto en aquel tramo silencioso de la ruta. No había visto un solo auto en kilómetros y la única compañía eran las sombras de los árboles, que se cerraban a ambos lados de la carretera como si intentaran tragársela. Iba concentrado en el asfalto cuando de pronto la vi. Primero pensé que era un bulto de ropa, una bolsa negra quizás, pero a medida que me acercaba, distinguí un brazo, una pierna, el cabello extendido sobre el pavimento. Pisé el freno con fuerza. El tráiler chirrió y se detuvo a unos metros de la figura. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba la linterna y bajaba con cautela. No se veía ningún otro vehículo cerca, ningún indicio de un accidente. Cuando la luz de la linterna iluminó su rostro, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una mujer joven, su piel estaba pálida y su ropa hecha harapos. Había raspones en sus brazos y manchas de sangre seca en sus piernas. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba viva, pero apenas. «Señorita, ¿me escucha?», pregunté, inclinándome junto a ella. No respondió. Apenas un leve gemido escapó de sus labios. Miré a mi alrededor. El bosque era una mancha negra a los lados de la carretera, espeso y silencioso. Algo no cuadraba. ¿De dónde había salido? ¿Cómo había terminado aquí? La levanté con cuidado. Su cuerpo estaba helado. La subí a la cabina y marqué al 911. «Encontré a una mujer inconsciente en la carretera», dije cuando la operadora contestó. Di mi ubicación lo mejor que pude. Me dijeron que enviaban una patrulla y una ambulancia. Me quedé en la cabina, observando la carretera por los espejos. Y entonces escuché un ruido bajo el tráiler. Era un sonido débil pero insistente, como si algo rascara el metal de la carrocería. Tomé la linterna otra vez y bajé. Me agaché para mirar bajo el tráiler. No había nada, solo el pavimento, algunas hojas arrastradas por el viento y la densa oscuridad del bosque. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo el silencio pesaba sobre mis hombros. Algo en el aire estaba mal, como si la noche se hubiera detenido en un punto sin retorno. Subí de nuevo y miré a la mujer. Seguía inconsciente, pero ahora su respiración era más agitada. Las sirenas de la patrulla rompieron el silencio minutos después. 2 oficiales bajaron del auto con linternas en mano. Les expliqué lo que había pasado y uno de ellos se asomó a ver a la mujer en la cabina. «Esta mujer lleva desaparecida 3 días», dijo con el ceño fruncido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo dice?». «Nos llegó un reporte sobre ella. Desapareció en un pueblo a unos 40 kilómetros de aquí. Nadie supo cómo, solo dejó su auto abandonado en un camino de tierra». El otro oficial inspeccionaba la zona con la linterna. «Aquí hay marcas», dijo de pronto, «rasguños en la tierra y sangre». Me acerqué y vi lo que señalaba. Había huellas irregulares en el suelo, como si alguien hubiera gateado o arrastrado los pies. También había manchas oscuras en la gravilla. «¿Esto no es normal?», murmuró el policía. Y entonces, a unos metros del camino, su linterna iluminó algo entre los árboles. Un cuerpo, colgado de una rama gruesa, el torso inclinado en un ángulo imposible, la cabeza ladeada, la piel grisácea, las manos aún crispadas como si hubieran tratado de aferrarse a algo. Uno de los oficiales murmuró una maldición y sacó la radio. Yo no podía apartar la vista de aquella figura. Algo en su postura, algo en la forma en la que colgaba, me dio una sensación de vacío en el estómago. Entonces vi las marcas en su pecho, cortes, heridas aún frescas, hechas con algo afilado. No estaban en cualquier patrón, no eran simples puñaladas, eran símbolos. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos sacaron a la mujer de la cabina y la subieron en una camilla. Uno de los policías me pidió que esperara mientras tomaban mis declaraciones. Yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. «Dijo que lleva 3 días desaparecida», murmuré. El oficial asintió.
y ahora aparece aquí, en mitad de la nada, con heridas que no sabemos cómo se hizo. Y ese tipo en el árbol, todavía no sabemos quién es. No tiene identificación, no hay ningún reporte de alguien que coincida con su descripción. Me pasé una mano por la cara. ¿Qué cree que pasó aquí? El oficial exhaló mirando hacia el bosque. No lo sé, pero vaciló. En esta zona hay historias. Gente que desaparece, cuerpos que aparecen días después en lugares imposibles. ¿Quiere decir que esto ha pasado antes? No respondió. Solo miró el árbol donde colgaba el cadáver. Su linterna iluminó los símbolos en la piel del muerto y supe, en ese instante, que no quería saber más. Me dejaron ir cuando terminaron de hacer preguntas. Regresé a mi tráiler, cerré la puerta con seguro y revisé los espejos. Nada, solo la carretera vacía. Arranqué el motor y continué mi camino. Pero no pude sacudirme la sensación de que algo me estaba mirando desde el bosque. Han pasado meses desde aquella noche. Nunca supe más de la mujer ni del cadáver que encontraron colgado. Busqué noticias, pregunté en foros, pero no hubo más información. Solo sé que cada vez que paso por una carretera oscura y solitaria, me viene el recuerdo de aquellos rasguños bajo mi tráiler. Y juro por Dios que a veces, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, los vuelvo a escuchar. Aquel viaje era uno más en la interminable lista de entregas. Tenía que llevar una carga desde Monterrey hasta Mazatlán, un trayecto largo pero no particularmente complicado. El otoño había traído consigo noches más frías de lo normal y cielos despejados, de esos que dejan ver cada estrella en la negrura inmensa del cielo. Salí al anochecer para evitar el tráfico del día. La carretera federal era una línea oscura entre cerros y planicies desiertas. A esas horas, pocos vehículos transitaban el camino, solo uno que otro tráiler y algún coche perdido en la inmensidad del asfalto. Me gustaba manejar de noche. Había menos distracciones, menos ruido, pero esa tranquilidad en ocasiones puede jugarle a uno en contra. Aproximadamente a mitad de camino comencé a sentirlo. Esa sensación de que alguien te está mirando. No era la primera vez que me pasaba. Después de tantas horas de conducción, la mente empieza a jugar trucos. Me froté los ojos y subí el volumen de la radio, tratando de sacudirme el escalofrío que me recorría la espalda, pero no se iba. No había visto otro auto en casi una hora, pero de alguna forma sentía que no estaba solo. Decidí hacer una breve parada en una estación de servicio en medio de la nada. Era una de esas gasolineras viejas, con una tienda polvorienta y luces que parpadeaban. Me estacioné, bajé del camión y estiré las piernas. El aire era frío y seco, y el silencio del lugar solo era interrumpido por el zumbido de los neones. Entré a la tienda para comprar un café y algo para picar. El encargado, un hombre canoso con cara de pocos amigos, me miró apenas y continuó viendo la pequeña televisión en blanco y negro que tenía en el mostrador. ¿Algo más?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Negué con la cabeza, pagué y salí. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre apoyado en una de las bombas de gasolina. Llevaba puesta una chaqueta vaquera clara y jeans gastados. No parecía un camionero ni alguien del lugar. Su postura era extraña, rígida. Lo que más me inquietó fue que estaba completamente inmóvil, como si estuviera congelado en el tiempo. Me dirigí a mi camión sin apartarle la vista. No me gusta la gente que merodea en las paradas de descanso. Muchas veces son ladrones esperando a que uno baje la guardia. Subí a la cabina, encendí el motor y miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía ahí en la misma posición. Cuando salí de la estación, giré una última vez la cabeza. Se había movido. Ahora estaba parado justo en la orilla del camino mirándome pasar. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado no desapareció. No podía sacarme de la cabeza al hombre de la chaqueta vaquera. Algo en él no cuadraba. No parecía alguien perdido ni un vagabundo común.
Después de varias horas de camino, me detuve en una zona de descanso para dormir un poco. Apagué el motor y acomodé mi asiento para reclinarlo. Afuera, la noche era un pozo sin fondo de oscuridad. Cerré los ojos, pero me desperté poco después. Algo no estaba bien. Sentí un peso en el aire, una presencia en la cabina. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. Ahí estaba él, de pie, justo afuera del camión, mirándome a través del parabrisas. La sangre se me heló. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero su postura era la misma que en la estación de servicio, rígida, antinatural. Encendí el motor de inmediato. No iba a quedarme ahí para averiguar qué quería. Salí a toda velocidad, sin atreverme a mirar por los espejos. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mis entrañas me decía que si volvía a verlo, no terminaría bien. Manejé sin detenerme hasta que el cielo comenzó a clarear. El peso en mi pecho no se iba. Sentía un vacío extraño en el estómago, una inquietud que no tenía sentido. Cuando llegué a mi destino, un almacén en Mazatlán, estaba exhausto. Bajé del camión y el encargado se acercó para hacer la inspección rutinaria. «Voy a abrir la caja», dijo con indiferencia. Asentí y me crucé de brazos esperando. Cuando levantó la puerta metálica del remolque, sentí que el mundo se me iba de las manos. Ahí, entre los paquetes de carga, había un cuerpo. Era el hombre de la chaqueta vaquera. Estaba muerto. Su piel estaba pálida y sus ojos abiertos, fijos en la nada. El encargado retrocedió, pálido como un papel. «¿Qué carajo es esto?», gritó. No podía hablar, no podía moverme, porque yo lo había visto. Lo había visto de pie en la carretera, observándome. Lo había visto en la gasolinera. Lo había visto en la parada de descanso. Pero había estado muerto todo ese tiempo. La policía llegó en cuestión de minutos. Me interrogaron, revisaron el camión, hicieron llamadas. No tenía explicación. Mi ruta estaba registrada, mi carga sellada. No había manera de que alguien hubiera entrado al remolque sin que yo lo notara. «¿Lo conocía?», me preguntaron. Negué con la cabeza. No sabía quién era. Solo sabía que lo había visto. La investigación nunca encontró respuestas. No había registros de quién era el hombre. No había reportes de un desaparecido que coincidiera con su descripción. Me dejaron ir después de días de preguntas. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no conduzco de noche y cada vez que miro por el espejo retrovisor, espero no volver a ver esa chaqueta vaquera observándome desde la oscuridad. Había salido de Houston al atardecer, con una carga de electrodomésticos que debía entregar en Nuevo México. El viaje no era particularmente complicado, pero la fatiga me empezaba a pasar factura. Llevaba varias horas al volante, el café de una estación de servicio ya estaba frío en el portavasos y la única compañía era el sonido del motor y el murmullo del viento golpeando la cabina. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la carretera, iluminado apenas por mis faros, estaba un hombre con el brazo extendido pidiendo un aventón. No suelo recoger autoestopistas, es una regla personal que sigo al pie de la letra, pero algo en la forma en que se paraba en el arcén me hizo dudar. Llevaba puesta una chaqueta oscura, jeans gastados y botas viejas. No traía equipaje, lo cual ya era raro, y su postura era demasiado rígida, como si su cuerpo no estuviera del todo acostumbrado a moverse. No sé por qué, pero reduje la velocidad y me detuve unos metros más adelante. No tenía una razón lógica, solo una corazonada. El hombre caminó hasta la puerta del copiloto con pasos pausados, casi mecánicos. Cuando subió, sentí un golpe de aire frío recorrerme la espalda. Olía a tierra húmeda y algo más, un olor rancio que no supe identificar. «Gracias, amigo», dijo con una voz profunda y áspera, como si no hablara muy seguido. No respondí de inmediato, solo asentí y puse el camión en marcha de nuevo. La cabina se sintió más pequeña con él dentro. «¿Hacia dónde vas?», pregunté para romper el silencio incómodo. El hombre me miró con unos ojos oscuros, casi sin brillo, y sonrió apenas.
Más adelante, respondió. Algo en su tono me incomodó. Era una respuesta vaga, como si no le importara realmente a dónde lo llevara. Pero ya era tarde para arrepentirse, así que seguí conduciendo. Durante los primeros minutos, el tipo no dijo nada más. Solo se quedó ahí, con la mirada fija en la carretera, respirando de una manera lenta y profunda. De vez en cuando, sentía que me observaba de reojo, pero cada vez que volteaba a verlo, tenía la vista al frente. El aire dentro de la cabina se sentía denso, pesado. Quise encender la radio para aliviar la tensión, pero cuando giré la perilla, solo salió estática. «No va a funcionar», dijo él sin voltear a verme. Eso me erizó la piel. «¿Cómo sabes? Aquí nunca funciona». No supe qué responder. Lo miré de nuevo, esta vez con más atención. Tenía la piel pálida, casi enfermiza. Sus manos descansaban en sus muslos y noté que sus uñas eran anormalmente largas y sucias. La sensación de incomodidad se volvió insoportable. «Voy a hacer una parada en la próxima gasolinera», dije, fingiendo naturalidad. «Necesito un café». Él asintió sin decir nada. Unos kilómetros más adelante, vi las luces de una estación de servicio solitaria. Reduje la velocidad y estacioné el camión cerca de las bombas de gasolina. «Voy por un café. ¿Quieres algo?» «Number». Cerré la puerta y caminé hacia la tienda, sintiendo que mi piel se erizaba con cada paso. Miré de reojo hacia la cabina y lo vi ahí, sentado completamente inmóvil. Su silueta parecía aún más rígida bajo la tenue luz de la estación. Entré a la tienda y me dirigí directamente al café. La dependienta, una mujer mayor de cabello canoso, me miró con el ceño fruncido. «¿Todo bien?», preguntó con voz seria. «Sí, solo necesito un café». Ella miró por encima de mi hombro hacia el camión. «¿Trajiste a alguien contigo?». Su pregunta me desconcertó. «Sí, un autoestopista». La mujer empalideció de inmediato. «Dime que no lo dejaste entrar a tu camión». Algo en su tono me heló la sangre. «¿Por qué?». La mujer se acercó un poco más, bajando la voz. «¿De dónde lo recogiste?». «En la carretera, unos kilómetros antes de aquí». Ella respiró hondo y negó con la cabeza. «Escúchame bien, muchacho, no regreses a ese camión, no lo hagas». El corazón comenzó a latirme con fuerza. ¿Quién es él? No es alguien, es algo. No quería escuchar más. Me di la vuelta y salí de la tienda, pero lo que vi me dejó paralizado. El camión estaba vacío. La puerta del copiloto estaba abierta de par en par, oscilando suavemente con el viento. El autoestopista se había ido. Miré a mi alrededor, pero la gasolinera estaba rodeada de oscuridad. No había rastro de él en ninguna parte. Me acerqué al camión con cautela y revisé el interior. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. En el asiento del copiloto, donde él había estado sentado, había marcas profundas, como si unas garras hubieran rasgado la tela del asiento. Algo me decía que no debía seguir ahí. Arranqué el camión y salí de la gasolinera a toda prisa, con la respiración agitada y el corazón latiéndome en los oídos. Conduje sin parar por horas, sintiéndome observado en todo momento, y entonces, cuando el amanecer empezaba a asomar en el horizonte, miré por el espejo retrovisor. Él estaba en la parte trasera del camión, mirándome fijamente con una sonrisa antinatural. Ese fue el último viaje que hice por esa carretera. Era finales de otoño y me dirigía a San Antonio con una carga de productos enlatados. Había salido de Laredo con suficiente tiempo para hacer mi entrega sin contratiempos. El trayecto era sencillo: seguir la autopista interestatal, detenerme a cargar diésel en una estación conocida y continuar sin pausas innecesarias. Pero cuando llevas tantos años en esto, sabes que la carretera siempre tiene otros planes. A eso de la medianoche, los caminos se vacían. No hay más que el reflejo de los faros sobre el pavimento y la monotonía del motor. En una de esas rectas interminables lo vi, un bulto oscuro en medio del carril derecho. Frené de golpe, sintiendo cómo la carga se sacudía en la caja.
Encendí las intermitentes y bajé con la linterna en mano, con esa sensación en la nuca que te dice que algo no está bien. Era un cuerpo, un hombre joven, boca abajo, con la ropa rasgada y manchas de sangre seca en la espalda. No tenía zapatos, solo calcetines sucios, como si hubiera corrido hasta quedar sin aliento. Tragué saliva y miré alrededor. Nada, ni un maldito auto, ni casas, ni ruidos. Solo el viento helado arrastrando hojas secas por el asfalto. No tenía sentido. Me acerqué con cautela y toqué su hombro. «Oiga, ¿me escucha?» Nada. Le di la vuelta y sentí que el estómago se me revolvía. Su cara estaba equivocada. No sé cómo explicarlo. No era solo que estuviera pálido, era que parecía haber sido estirado. La piel de su rostro tenía pliegues, como si alguien la hubiera intentado arrancar y luego la hubiera colocado de nuevo sin cuidado. Retrocedí y saqué el celular con manos temblorosas. Marqué a emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia? Traté de mantener la calma. Estoy en la carretera que va de Laredo a San Antonio. Encontré un cuerpo, un hombre, parece muerto. Está en medio del camino. Hubo una pausa del otro lado. Señor, el sujeto está consciente. Number no se mueve. Su cara, algo está mal con su cara. La operadora dudó un segundo antes de responder. Enviaremos una unidad, pero ¿puede verificar si tiene pulso? Miré de nuevo el cuerpo. No quería tocarlo otra vez, pero algo dentro de mí me obligó a acercarme. Me incliné buscando en su cuello y entonces lo sentí. No el pulso, algo detrás de mí. El tipo estaba muerto. No había duda, pero la sensación de que alguien más estaba parado a unos metros me heló hasta los huesos. Me puse de pie y giré la linterna hacia la oscuridad. Al principio no vi nada, pero cuando el viento sopló de nuevo, lo noté. A unos 20 metros, junto a la línea blanca de la carretera, había alguien de pie. O algo. Era alto, demasiado delgado, y la luz apenas lograba iluminar su silueta. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Subí al camión y cerré la puerta con seguro, jadeando como si hubiera corrido un maratón. «Señor, ¿sigue ahí?», preguntó la operadora. «Sí, hay alguien más aquí». «¿Alguien más?». No sé qué es. Encendí las luces altas. Nada. Donde había visto aquella figura, ahora solo había vacío. «Señor, ¿puede repetir su ubicación?». Pero yo apenas podía hablar, porque cuando volví a mirar hacia la carretera, el cuerpo había desaparecido. No había rastros de sangre, ni ropa, ni siquiera una marca en el asfalto que probara que alguna vez estuvo ahí. No, esto no puede ser. «Señor, ¿me confirma su ubicación?». Corté la llamada, encendí el motor con las manos temblorosas y aceleré sin mirar atrás. Durante kilómetros, mi corazón no se calmó. Sentía que en cualquier momento esa figura delgada aparecería en mi espejo retrovisor. Cuando finalmente vi una gasolinera, entré de golpe y estacioné el camión a un lado. Bajé, respirando hondo. El encargado me miró con curiosidad desde la caja. «¿Todo bien, amigo?». No supe qué responder. Pedí café intentando calmarme y luego le pregunté: «Oye, ¿ha habido accidentes por aquí últimamente?». El tipo frunció el ceño. «No que yo sepa». «¿Por qué?». Negué con la cabeza y pagué mi café. Cuando iba de regreso al camión, noté algo que me hizo detenerme en seco. Mis botas. Había huellas de barro en los escalones de la cabina, pero no eran mías, eran más pequeñas. Y estaban frescas. La puerta estaba cerrada con seguro, pero al abrirla sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El asiento del copiloto estaba reclinado. Yo no lo había dejado así. Miré los espejos, la caja, el suelo, nada. Subí, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. No podía quedarme ahí. No paré hasta llegar a San Antonio. Al día siguiente, intenté convencerme de que el cansancio me había jugado una mala pasada, pero entonces revisé el historial de llamadas en mi celular. La llamada a emergencias no estaba registrada, y en el parabrisas del camión, con marcas de dedos sucios, había una frase escrita. 3 palabras que aún hoy me hacen temblar. No era él,